Buenos días, mi nombre es Uciel Vázquez Flores, pertenezco al Colegio de Ingeniería Industrial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En la materia de cálculo diferencial e integral vamos a ver dos temas, los cuales son la demostración de fórmulas de derivadas algebraicas y trigonométricas. Y una vez que sepamos sobre la derivación, vamos a aplicar el proceso de derivación a la optimización. La optimización tiene como finalidad pues encontrar valores máximos o valores mínimos de una función, y la derivada nos va a ayudar para encontrarlos. Comenzamos con las demostraciones de diferenciación para funciones algebraicas y trigonométricas, las demostraciones de las derivadas. Primero que nada vamos a definir lo que es una derivada. La derivada existe por definición y por definición se apoya del límite. Para encontrar la derivada por definición aplicamos el límite cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. F de x es nuestra función original y f de x más delta de x es nuestra función compuesta, la función evaluada. La función evaluada f nos dice que en cada x de nuestra función f pues va a representarse como x más delta de x, siendo entonces la función original f de x o la función originaria y la función derivada f' de x, que se representa de esta manera. Entonces decimos que la función prima de x o la función derivada de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x entre delta de x. Bien, en la primera demostración que vamos a ver es la demostración de diferenciación de una constante. Una constante puede ser pues cualquier número real, tal como puede ser pi, por ejemplo, o 5 o 4 o cualquier número que no esté en función de x, por eso se le llama constante. Tenemos que la función original es constante, la representamos con una c, y la función derivada de x es igual a 0, y vamos a demostrarla. Aplicamos el límite o la derivada por definición, que nos dice que el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x, todo eso sobre delta de x. Aplicamos las propiedades de los límites, que nos dicen que el límite de una constante es la misma constante. Como no tenemos x en una constante, simplemente pues ponemos la constante, ¿no? Porque no tenemos en función de x, por lo tanto no podemos hacer función composición. Nos queda como la constante menos la misma constante entre delta de x. Sí, o sea, como tenemos lo mismo restándose a sí mismo, o sea, la constante restándose a sí misma, pues nos va a dar 0. Si lo ponemos con números, valores numéricos, podríamos, por ejemplo, decir que a 5 se le resta 5 y nos queda 0. Como en la parte del numerador nos queda 0, el límite cuando delta de x tiende a 0, de 0 entre delta de x va a ser igual a 0. Es por eso que en la derivación, la derivada de una constante es igual a 0. Bien, ahora vamos a ver la demostración de diferenciación de la función de identidad a la n potencia, representada como f de x igual a x elevado a la n. X puede ser elevada a la quinta potencia, por ejemplo, ya que n puede tomar ese tipo de valores de los números reales. F' de x o la derivada es igual a n por x a la n menos 1. Y ahorita vamos a demostrarlo con el límite. Aplicamos el límite que vimos hace un momento, que es la definición de la derivada, y esto nos da igual a, se aplica la función composición, siendo que x va a ser ahora x más delta de x elevado a la n, menos la misma función f de x, que es x a la n.
Todo eso dividido entre delta de x. Nos damos cuenta que en esta parte, en la función composición que hicimos, x más delta x elevado a la n es igual a una suma, es un binomio elevado a la n potencia, por lo cual podemos desarrollar ese binomio con el binomio de Newton, que es este de acá, el binomio de los números combinatorios. El desarrollo comienza desde acá y termina hasta acá. Bien, pues una vez que tenemos desarrollado el binomio, vamos a reducir los términos semejantes. Aquí encontramos uno, x elevado a la n por este lado y menos x elevado a la n. Quiere decir que podemos eliminarlos, podemos operar el más x elevado a la n menos x elevado a la n, que nos da 0. Podríamos decir que se elimina, quedándonos únicamente la expresión de acá. Esa expresión nosotros podemos factorizarla. Podemos factorizarla porque en cada uno de estos términos tenemos a delta x. Pues nosotros factorizamos por factor común. Delta x lo sacamos a delta x, ponemos un paréntesis que indica multiplicación. Aquí pues se aplica la propiedad distributiva para cada uno de los términos y de esa manera es como factorizamos, ¿no? Como tenemos en la parte de arriba delta x ya factorizado y en la parte de abajo también, pues podemos eliminar delta x, ya que pues nos formaría lo mismo entre lo mismo igual a 1, y 1 multiplicado por cualquier expresión no afecta a la expresión. Bien, ahora sí vamos a aplicar el límite, que es cuando delta de x tiende a 0. Quiere decir que en cada delta de x que tengamos, vamos a sustituirlo por el 0. Una vez haciendo eso, nos damos cuenta de que por multiplicación de expresiones, 0 multiplicado por cualquier cantidad da 0, pues elimina todos estos términos, quedándonos únicamente n a la x, n por x a la n menos 1, que suma a 0 más 0 más 0 más 0. Sin embargo, pues estos ceros no van a tener ningún valor numérico en esta expresión, por lo tanto podemos simplemente quitarlos y nos quedaría como que la derivada de f de x igual a x a la n es igual a n por x a la n menos 1. La siguiente fórmula de derivación es para una constante multiplicando la variable. Vamos a demostrarla con el límite. G de x es igual a la constante por la función f de x. Y g de x es igual a la constante por la derivada de f de x. Ya habíamos visto lo que era una constante, ya vimos lo que es la función identidad por sí sola. Pues aquí lo que se hace es nuevamente aplicar la definición de la derivada, que es esta de acá. La constante pues va a salir, va a multiplicar, como aquí la estamos viendo, a la derivada, que la derivada sería todo esto, la derivada de x. Aquí está. Aquí vamos a aplicar un poquito lo que es factorización. Aquí estamos agrupando la derivada y la constante la sacamos por este lado. El límite nos queda así, igual a c. Aquí pues sacamos a la constante por fuera del límite por el límite de delta de x cuando tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Ahora sacamos la constante para dejar solo al límite. Si nosotros dejamos solo a este límite, nos indica qué es la derivada por definición. Nosotros ya vimos hace un momento que pues la derivada por definición de una función a la x, de una función x, pues es igual a la constante por la derivada de x. Y así es como se demuestra esta diferenciación. La siguiente demostración viene a la diferenciación de la suma de las funciones, siendo que f de x es igual a la función g de x más la función h de x, dos funciones distintas. F' de x va a ser igual a g' de x más h' de x. Quiere decir que va a ser igual a la derivada de la función g más la derivada de la función h.
y se demuestra de esta manera. Aplicando el límite cuando delta de x tiende a 0 de todo esto, que ya vimos que es la derivada por definición, vamos a sustituir de acuerdo a la función composición. Aquí tenemos g de x, como habíamos visto antes, pues x pasa a tomar, o más bien esta suma pasa a tomar el lugar de x, de igual manera con la función h. Sumamos a g de x más h de x más delta de x, y a eso se lo restamos a las funciones originales, a las funciones g de x más h de x. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a agrupar los términos de acuerdo a las funciones. Por lo que esta g de x de acá la pasamos con la función composición g de x más delta de x y se la restamos y dejamos el común denominador para los dos, ya que como es una resta, pues aquí puede ir este común denominador. Aplica para el límite cuando delta de x tiende a 0 de g de x más delta de x menos g de x entre delta de x. Esto es la derivada por definición, más el límite cuando delta de x tiende a 0 de h de x más delta de x menos h de x sobre delta de x, que también es la derivada por definición. Aquí nos está indicando que la suma de g de x más h de x va a ser igual a la derivada de la función g más la derivada de la función h. De esta manera pues queda demostrado. La demostración de diferenciación del producto de funciones. Aquí vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos que derivar a una función multiplicando a otra función. La función f de x va a ser igual a g de x, función g de x que multiplica a la función h de x, y f' de x, la función derivada, va a ser igual a g de x que multiplica a la derivada de h de x, más h de x que multiplica a la derivada de g de x. Vamos a aplicar la derivada por definición que tenemos acá. Después vamos a hacer lo mismo, vamos a agrupar las funciones de acuerdo a donde están compuestas y a donde están las funciones originales. Nos queda de esta manera: g de x más delta de x que multiplica a h de x más delta de x, todo eso dentro del límite cuando delta de x tiende a 0, menos las funciones originales multiplicándose. Todo eso dividido entre delta de x. Bien, aquí para llegar a esta expresión, lo que se tuvo que hacer es factorizar a nuestra conveniencia, aplicar álgebra para llegar a dicha expresión. Lo que hace acá, o lo que se hizo más bien al hacer la demostración, es que se agregó un 0. Ese 0 no es tal cual un 0, tal cual el número que nosotros conocemos como 0, sino más bien es una expresión de resultado 0. A lo que me refiero con esto es que lo que está resaltado acá no está en esta parte porque es el 0 que nosotros agregamos. Ahí se puede apreciar mejor. Como habíamos dicho, este 0 de acá es un 0 estratégico, ya que si ustedes observan, el término de acá y el término de acá se contrarrestan, tienen signos contrarios. Son los mismos términos pero con signos contrarios, por lo tanto nos dan 0. Sin embargo, los aplicamos para que nosotros podamos factorizar, es decir, esta g de x sale por la parte de afuera y va a multiplicar a los términos h de x más delta de x menos h de x. Y todo eso con el común denominador delta de x, que suma a h de x, que aquí igual la sacamos, que multiplica a g de x más delta de x, menos g de x, todo eso entre delta de x. De esta manera pues tenemos la suma de límites, o sea, va en
En un rato más vamos a separar por una suma de límites, por las propiedades de los límites, vamos a separar este límite por este límite y poco a poco vamos a ir llegando a esta expresión. Bien, pues aquí, como les comentaba, hemos separado a los límites por sumas, queda de esta manera, y aquí volvemos a separarlo, pero ahora por el producto de dos límites, ya que esta expresión y esta se están multiplicando. Si les ponemos un límite a cada una de estas, se separa por producto de límites, por lo tanto queda de esta manera. El límite cuando delta de x tiende a 0 de esta expresión g de x más delta de x, que multiplica al límite de delta de x cuando tiende a 0 de h de x más delta de x menos h de x entre delta de x. De igual manera, para esta parte, los límites se separan por producto. Y una vez que tenemos esto, pues prácticamente ya tenemos la fórmula. Simplemente hay que aplicar el límite. Aquí aplicamos cuando tiende a 0, g de x más 0, pues nos va a quedar simplemente g de x, que es lo que estamos viendo acá. Simplemente nos queda g de x aplicando el límite cuando delta de x tiende a 0. Por lo tanto, nos quedaría de esta manera, g de x, que es equivalente a esto que está acá, que va a multiplicar a la derivada de h, que es esto, derivada por definición, y va a sumar a h de x, función original h de x, por la derivada de g de x, de la función g. Y así es como llegamos a esta fórmula de la derivada. Otras de las fórmulas que utilizamos al derivar es la del cociente de funciones. Quiere decir cuando g de x divide a h de x. Entonces la función f de x va a ser igual a g de x sobre h de x, una función de cociente, una función de división. La función prima de x va a ser igual a h de x por g prima de x, o la derivada de x, menos g de x por la derivada o h prima de x. Todo eso dividido entre h de x elevado al cuadrado. Nos apoyamos de la definición de la derivada. En este caso, a diferencia de la multiplicación, en lugar de hacer un producto, pues vamos a hacer el cociente de las funciones que está compuesta, menos la función original. Nos queda de esta manera, g de x más delta de x sobre h de x más delta de x, menos g de x sobre h de x, todo eso entre delta de x, dentro del límite cuando delta de x tiende a 0. Bien, lo que estamos viendo acá es una división de fracciones. Si nosotros le agregamos a este delta de x un 1, que pues es la forma en la que se encuentra, nosotros podemos hacer la ley del sándwich, por ejemplo, y multiplicar esto de acá por el 1 que tenemos acá abajo y esto de acá por todo este término. Nos quedaría de esta manera: g de x más delta de x por h de x menos g de x por h de x más delta de x sobre delta de x por h de x por h de x más delta de x. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte del producto. Vamos a agregar un 0. Ese 0 nos va a ayudar a factorizar y a llegar poco a poco a la expresión deseada. Agregamos el 0 de esta manera. Tenemos menos g de x que multiplica h de x, que suma a g de x que multiplica h de x, un 0. Vamos a factorizar, por lo tanto sacamos a h de x, la sacamos y va a multiplicar a todos los términos de acá. Va a multiplicar al término g de x más delta de x menos el término g de x, y todo eso va a estar dividido entre delta de x. Menos es una resta, por lo tanto va el signo menos. En esta parte de la expresión nosotros vamos a
factorizar apoyándonos de g de x. G de x va a multiplicar a los demás términos de acá. Tenemos g de x que multiplica a h de x más delta de x, este término, menos h de x. Y pues g de x pues ya la sacamos para factorizar, ¿no? Todo eso poniendo el común denominador delta de x, que es el que tenemos acá, delta de x, y eso va a ir dividido entre h de x por h de x más delta x. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a separar los límites por el teorema del producto. Aquí ya lo hicimos anteriormente con la demostración del producto, lo vamos a volver a aplicar para esta demostración. Por lo tanto, el límite de h de x que multiplica a todo este límite de acá, que es la derivada por definición de la función g, va a restar al límite cuando delta de x tiende a g de x por la derivada por definición de la función h. Eso dividido entre el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función h, que multiplica al límite cuando delta de x tiende a 0 de la función compuesta h, más x h de x más delta de x. Lo que vamos a hacer es reducir un poco para que esa expresión vaya tomando forma. Sabemos que el límite cuando delta de x tiende a 0 de h de x pues va a quedar simplemente h de x porque no tenemos delta de x. El límite cuando g de x tiende a 0 de g de x pues va a ser lo mismo, va a quedar simplemente g de x. Aquí sí va a cambiar un poco, ya que el límite cuando delta de x tiende a 0 de h de delta de x más x es igual a decir el límite cuando delta de x tiende a 0 de 0 más h. 0 no aporta el valor numérico, por lo tanto lo podemos omitir y nos queda simplemente h de x. Ahora ya sabiendo que tenemos h de x y que aplicando el límite es lo que vamos a obtener de esta expresión, h de x va a multiplicar a esta h de x que tenemos acá y nos va a dar h de x elevado al cuadrado. Lo de arriba pues es simplemente pues con ya el supuesto que tenemos de esto, h de x que va a multiplicar a la derivada por definición g de x, que podemos nosotros ponerla así como g' de x, menos la función original de g de x, que aquí la tenemos, por la derivada por definición, que nosotros la reducimos a h' de x, todo eso dividido entre h de x elevado al cuadrado. Bien, ahora pasamos a las derivadas trigonométricas, la diferenciación de la función seno. Sabemos que f de x es igual a seno, por lo tanto la función prima de x o la derivada va a ser igual al coseno de x. Vamos a llegar a la explicación de esto con la aplicación de la derivada por definición del límite. Vamos a hacer la función composición de seno de x. Seno de x es igual a x más delta de x menos la función original seno de x. Todo eso dividido entre delta de x. Esta parte de acá pues es una suma de senos, lo que estamos viendo acá, por lo que vamos a realizar la suma. La suma de senos es expresada de esta manera. Seno de a más b es igual al seno de a que multiplica al coseno de b más el coseno de a que multiplica al seno de b. Vamos a sustituir esta suma de senos por esta expresión, pero pues vamos a tomar valores para a, x y para b delta de x. Nos queda de esta forma. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a factorizar nuevamente. El seno de x va a multiplicar al coseno de x menos 1 porque factorizamos este seno de acá. Como tenemos menos 1 al multiplicar por este seno que está afuera, pues nos va a dar menos seno de x, que es lo mismo, dividido entre el común denominador, y a su vez también aplicamos la propiedad de la suma de los límites. Por el otro lado pues tenemos igual el límite cuando delta de x tiende a 0 con los términos que nos quedan, que van a ser coseno de x por seno de delta de x sobre delta de x. Ahora, para llegar a una
a una propiedad trigonométrica, vamos a sacar este menos acá del límite y este 1 lo vamos a reescribir de esta manera hacia acá. Nos queda como menos el límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 menos el coseno de delta de x entre delta de x, que va a multiplicar al límite del seno de x. Este límite del seno de x es este de acá. Lo hemos separado por la propiedad del producto de límites y ahora nos queda de este lado, y acá pues ya no tenemos ese seno de x porque ya lo tenemos acá. Va a sumar, nuevamente aplicamos la propiedad de límites de producto, por lo tanto el límite del coseno de x queda afuera y simplemente nos queda el límite cuando delta de x tiende a 0 del seno de delta de x sobre delta de x. Nosotros queríamos llegar a estas expresiones porque pues son estratégicas, ya que por las propiedades, como les comentaba, pues 1 menos el coseno de delta de x sobre delta de x va a ser igual a 0 y esta expresión de acá va a ser igual a 1, 0 y 1. Así pues solo queda pues reescribir la expresión para reducirla con lo que ya hemos llegado. Este signo de acá menos por lo que vale esta expresión, que sería 0, por el seno de x. Ya aplicamos el límite acá, como es una constante simplemente se queda como seno de x, más el coseno de x que multiplica a 1, y eso nos va a dar igual a menos 0 por el seno, pues nos da 0, va a sumar al coseno de x multiplicado por 1 igual al coseno de x. Aquí están algunas de las identidades recíprocas y de las identidades trigonométricas fundamentales que vamos a estar ocupando para demostrar estas derivadas trigonométricas. Vamos a ver ahora la diferenciación de la función coseno, siendo que h de x, pues la función original es igual al coseno de x, la función prima o derivada de x va a ser igual a menos el seno de x. Vamos a llegar a eso nuevamente tomando nuestra derivada por definición. Tomamos la función composición del coseno de x más delta de x menos la función original coseno de x entre delta de x. Ahora tenemos una suma de cosenos. La suma de cosenos es de esta forma. Vamos a sustituir, siendo que a va a ser igual a x y b va a ser igual a delta de x. Vamos a sustituir y nos queda esta expresión. Hace un momento ya vimos que podemos factorizar para llegar a una expresión que nos va a ayudar a reducir. Vamos a hacer lo mismo para esta expresión. Por lo tanto, el coseno vamos a sacarlo, va a multiplicar a este coseno de x menos 1, que nos va a dar como resultado este de acá, menos coseno de x, menos el límite. Igual ahí ya separamos por los teoremas de los límites, separamos por la resta de límites, quedándonos el límite cuando delta de x tiende a 0 del seno de x que multiplica al seno de x sobre delta de x. Nuevamente vamos a sacar este signo hacia acá y vamos a reescribir el 1 de este lado, al mismo tiempo que vamos a sacar este coseno y vamos a añadirle su propio límite. Nos queda de esta manera. Nosotros ya sabemos que esto va a ser igual a 0. También pues ya sacamos el límite como aquí están viendo y restamos a la otra parte. De igual manera vamos a sacar el seno de x con su propio límite y va a multiplicar al límite cuando delta de x tiende a 0 del seno de delta de x sobre delta de x. Estas expresiones son equivalentes por trigonometría a 0 y esta de acá es equivalente a 1. Por lo tanto tenemos esta expresión reducida. Va a ser igual a menos 0 que multiplica al coseno de x menos el seno de x que multiplica a 1, lo que reduciendo nos da a menos el seno de x. Y hemos llegado a la expresión que teníamos.
como h' de x. La siguiente función trigonométrica es la tangente. F de x va a ser igual a la tangente de x. La función prima o derivada de x es igual a la secante cuadrada de x. Sabemos por las identidades trigonométricas recíprocas que la tangente de x va a ser igual al seno de x sobre el coseno de x. Y eso lo podemos ver por acá. La tangente de x va a ser igual al seno de x sobre el coseno de x. Pues vamos a reescribir a la tangente de esta manera porque pues nos va a ayudar a llegar a nuestro resultado. Por lo tanto, vamos a aplicar la demostración que hace un rato ya usamos, que es esta de acá. Demostramos esta fórmula del cociente, ya que aquí tenemos un cociente de dos funciones trigonométricas con argumento x. Vamos a utilizarla, siendo que nuestra función h de x y g de x. Nuestra función h de x va a tomar el lugar del coseno de x y nuestra función g de x va a tomar el lugar del seno de x. Vamos a sustituir nuestras funciones por estas de acá y nos queda de esta manera. Nos dice que tenemos que derivar estas funciones de acá, por lo que vamos a hacerlo. Nos queda igual al coseno de x que multiplica al coseno de x menos el seno de x que multiplica a menos el seno de x. Todo eso entre el coseno cuadrado de x. Si simplificamos un poquito, pues llegamos a que el coseno por el coseno nos da el coseno cuadrado de x. Lo mismo por lo mismo nos da esa cantidad elevada al cuadrado. Y de igual manera que sucede acá, que menos el seno de x multiplica menos el seno de x, por multiplicación de signos nos da signo positivo y por multiplicación de las funciones nos da seno cuadrado de x. Todo eso elevado entre el coseno cuadrado de x. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a observar que por identidad trigonométrica pitagórica nos dice que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, o como lo tenemos escrito nosotros, que es el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x, lo mismo porque es una suma, es igual a 1. Entonces nosotros vamos a nuestra demostración y vamos a aplicar esa identidad. Esto que tenemos acá es igual a 1, por lo tanto nos queda 1 entre el coseno cuadrado de x, y eso es igual a la secante cuadrada de x. De esta manera lo podemos ver, que 1 entre el coseno de cuadrado de x va a ser igual a la secante cuadrada de x. La función cotangente f de x va a ser igual a la cotangente de x y f' de x va a ser igual a menos la cosecante cuadrada de x. La función cotangente es recíproca a la función tangente, por lo tanto nos quedaría de esta manera reescrita como 1 sobre la tangente de x. La tangente de x ya vimos que es equivalente al seno de x sobre el coseno de x. Sin embargo, por ser recíproca, aplicamos el recíproco, que es cambiar de numerador a denominador alguna de estas funciones, y la otra pues igual cambiarla dependiendo del lugar en donde se encuentre al lugar contrario al que estaba. Nos queda que la cotangente de x es igual al coseno de x sobre el seno de x. Vamos a aplicar nuevamente nuestra fórmula, la fórmula que demostramos, la del cociente, que es esta. Sustituimos, siendo que h de x va a ser seno de x y g de x va a ser coseno de x. Pues vamos a sustituir y vamos a ir operando. Aquí nos queda la sustitución, y una vez que nosotros operemos las derivadas, nos queda como el seno de x menos seno de x menos el coseno de x por el coseno de x sobre seno cuadrado de x. Esto va a ser igual a menos el seno cuadrado de x, porque aquí tenemos seno multiplicándose por sí mismo, pero tiene un signo negativo, entonces respetamos el signo y nos queda de esta manera, menos el coseno cuadrado de x. De igual manera respetamos el signo y operamos los factores. Todo eso dividido entre el seno cuadrado de x.
Aquí nuevamente vamos a utilizar una identidad pitagórica, pero pues la identidad pitagórica no nos da al signo menos, por lo tanto vamos a factorizar este signo, vamos a sacarlo de la expresión, siendo que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, nos quedaría la expresión 1 sobre el seno cuadrado de x, que es esta que vemos acá. El signo menos, claro, ahí está, y pues lo podemos poner de este lado. Tenemos 1 sobre el seno cuadrado de x. El seno cuadrado de x es un denominador y podemos separarlo de esta manera. 1 sobre el seno de x que multiplica a menos 1 sobre el seno de x, que si nosotros hacemos esta multiplicación nos va a dar esta expresión. Solamente separamos los factores. Por las propiedades de la trigonometría sabemos que 1 sobre el seno de x va a ser igual a la cosecante de x. Respetamos el signo menos que tenemos acá y multiplicamos por la cosecante de x, ya que es la misma expresión, solo que con signo positivo. Hacemos multiplicación de signos quedándonos menos, menos por más menos, y la multiplicación de los factores, cosecante de x por cosecante de x, que nos da menos la cosecante cuadrada de x, y hemos llegado a la función derivada, a la función prima de x. La siguiente que vamos a ver es la secante de x. F de x es la secante de x y f' de x es igual a la secante por la tangente de x. Vamos a aplicar la fórmula que hemos estado aplicando para las trigonométricas, siendo entonces que la secante de x va a ser igual a la función recíproca, que es 1 sobre la cosecante de x. Estas funciones son equivalentes y vamos a utilizar para nuestro beneficio esta de acá. Si nosotros sustituimos a las funciones ya dadas, nos queda de esta forma. Vamos a operar las derivadas. La derivada de una constante es 0 y la derivada del coseno de x es menos el seno de x. Nos queda igual al coseno de x, que multiplica a 0 menos 1 por menos el seno de x, todo eso sobre la cosecante cuadrada de x. Operando, pues aquí nos queda 0, simplemente se nos va, nos queda menos 1, perdón, nos queda el seno de x, que es el que tenemos acá. Entonces el seno de x queda dividido entre el coseno cuadrado de x. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior demostración, que fue dividir por factores. Vamos a sacar el coseno cuadrado de x como la multiplicación de los factores coseno de x por coseno de x. Vamos a separarlo por un 1 para esta expresión, para que esta expresión multiplicada por esta nos dé esta de acá. 1 entre el coseno de x por el seno de x sobre el coseno de x. Y nuevamente por las funciones recíprocas nosotros tenemos a que 1 entre el coseno de x va a ser igual a la secante de x, y el seno de x sobre el coseno de x es igual a la tangente de x. La siguiente y última función trigonométrica que vamos a ver es la cosecante de x. Para la cosecante de x vamos a utilizar a su equivalente, que es igual a 1 sobre el seno de x, siendo que f' de x va a ser igual a menos la cosecante de x por la cotangente de x. Utilizamos nuestra fórmula de derivación de cociente. H de x va a tomar el lugar del seno de x y g de x de 1. Aplicamos las derivadas que nos dice acá, quedándonos seno de x por 0 menos 1 por el coseno de x. Todo eso dividido entre h de x al cuadrado, seno de x, seno cuadrado de x. Lo que vamos a hacer aquí es operar. Esto se nos va a ir porque está multiplicando por 0 y nos va a quedar simplemente como menos 1, que multiplica el coseno de x entre el seno cuadrado de x. Menos 1 pues va a multiplicar al coseno de x, nos queda menos coseno de x sobre el seno cuadrado de x. Vamos a reescribir esto como un producto, menos 1 entre el seno de x por el coseno de x por entre el seno de x.
Y de esta manera pues sabemos que 1 sobre el seno de x es igual a la cosecante de x. Respetamos el signo que tenemos y va a multiplicar a 1 entre la tangente de x. Como esa función es recíproca, si nosotros utilizamos la función a la que hace recíproca, nos queda como la cotangente de x. La multiplicación de menos la cosecante de x por la cotangente de x es igual a la función prima de x, siendo la función original cosecante de x. Ahora es momento de pasar al siguiente tema. El siguiente tema tiene por nombre optimización, referente a las aplicaciones de máximos y mínimos locales. Bien, pues nosotros ya hemos visto las demostraciones de las derivadas, la derivada por definición, ya hemos visto cómo de esa aplicación de límites y esa álgebra aplicada podemos encontrar fórmulas más sencillas para poder derivar. Pero pues ¿de qué nos sirve la derivada? Pues entre muchas aplicaciones, una de ellas es que si nosotros encontramos una función que determine el comportamiento de algo y la derivamos y hacemos otros procesos, pues nosotros podemos encontrar un punto máximo de esa función y un punto mínimo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a aplicar máximos y mínimos en la vida cotidiana. El primer problema propuesto que tenemos, estos problemas pues son particulares porque pues son problemas que yo he resuelto en base a la vida cotidiana usando la derivada y una de sus aplicaciones. El problema nos dice así: para delimitar un huerto que se encuentra en el patio trasero de mi casa, se han comprado tubos metálicos y malla. La estructura que se armará será un cuadrilátero. Contamos con 16.5 metros de malla para delimitar el huerto. Lo que tenemos que encontrar es el área máxima que puedo delimitar con dichos metros de malla y cuáles son además las dimensiones que lograrán esa área máxima. Bien, para pues tener un apoyo gráfico realizamos este esquema. Es un cuadrilátero, tiene 4 lados, 4 vértices. Asignamos a cada lado una variable. Estas variables no las conocemos, pero vamos a encontrarlas. Sabemos que el área de un cuadrilátero como este es de base por la altura o lado por lado. Como nosotros le asignamos una variable a cada lado, podemos poner el área en función de x y y nos daría como área va a ser igual a la multiplicación de x por y o la multiplicación de una base por una altura o de un lado por otro lado. Los metros de malla con los que contamos son 16.5 y los lados que tenemos que cubrir son 2 veces ax por este lado y su lado paralelo y 2 veces ay por este lado y su paralelo. Por lo tanto, la función nos queda modelada de esta forma, como 2x más 2y igual a 16.5. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es que vamos a modelar una función para el área para encontrar el área máxima. La función de área va a ser nuestra función principal, la función que nosotros vamos a derivar y vamos a encontrar ese máximo que nosotros necesitamos, además de las dimensiones que van a lograr ese máximo. Para hacerlo tenemos que sustituir, más bien tenemos que despejar y después sustituirla en nuestra ecuación de área. Bien, pues y queda igual a 16.5 menos 2x, todo eso dividido entre 2. En nuestra función área vamos a sustituir a y. Este valor ya lo tenemos y es igual a este. Por lo tanto vamos a sustituirlo. X va a multiplicar a y, que y es esto. Aplicamos la propiedad distributiva para los términos. X por 16.5, 16.5x menos x por menos 2x x es igual a menos 2x cuadrada. Todo eso dividido entre 2. Esta va a ser nuestra función de área. Para que nosotros encontremos el máximo local, debemos de derivar la función original, la función de área, y posteriormente igualarla a 0. Lo primero que vamos a hacer es la derivación. Derivamos a
16.5x, que ya vimos que la derivada de x es simplemente 1, por lo tanto nos queda como 16.5 menos la derivada de x a la n, que va a ser n multiplicado por x, por su coeficiente, y a n le restamos 1, por lo que nos queda 4x entre 2. Ya tenemos nuestra derivada. Esta va a ser la derivada del área y va a ser la que vamos a igualar a 0. El área máxima. Vamos a igualar a 0 esta ecuación. Aquí está el proceso de igualarla. El 2 pasa a multiplicar y nos queda 2 por 0 igual a 0 por el lado derecho. Por el lado izquierdo la expresión 16.5 menos 4x. Igualamos pasando el menos 4 como positivo, y para encontrar a x, ese 4 que estoy multiplicando pasa dividiendo, nos queda 16.4 sobre 4, encontramos ya el valor de x, que es 4.125. Con este valor de x vamos a obtener un área máxima. Ahora tenemos ya el valor de un lado, que es este x, pero nos falta el valor del otro, que va a ser y. Para hacerlo vamos a sustituir nuestro valor de x en esta ecuación, que nos está diciendo que es y. Antes de hacer esto debemos comprobar que efectivamente haya un máximo local con esta expresión, esta función. Para ello vamos a apoyarnos de la segunda derivada de nuestra función área. Si nosotros derivamos nuestra función de área, nos va a quedar igual a menos 4. Menos 4 es negativo, por lo que nos indica que hay un comportamiento de tendencia ascendente, descendente a ascendente, o sea que hay un máximo local. Ahora procedemos a encontrar a y. Y es igual a 16.5 menos 2 por x. X es este valor de acá. Operamos y nos queda que y es igual a 4.125. Con esto pues quedamos de acuerdo en que el cuadrilátero va a ser un cuadrado, ya que tienen las mismas dimensiones de largo y ancho. Para encontrar el área máxima, lo único que nos resta por hacer es aplicar la fórmula de área que habíamos puesto hace un momento. Área va a ser igual a x por y, área va a ser igual a x, valor de x por y, sustituimos, área es igual a 4.125 metros por 4.125 metros. El área máxima que nosotros podemos obtener con 16.5 metros de malla va a ser igual de 17.01 metros cuadrados, teniendo por dimensiones 4.125 metros por 4.125 metros. Y aquí podemos ver cómo está esa parte del terreno del huerto que se quiere cubrir, como el área máxima nos da 17.01 metros cuadrados, y de esa manera podemos aprovechar de mejor manera el espacio con dichas dimensiones y tendremos un área máxima. Y aquí está una foto del huerto. Aquí ustedes pueden ver las dimensiones y el área máxima que pudimos encontrar modelando la ecuación, operando, encontrando las dimensiones y finalmente pues aplicándolas. El siguiente problema es igual a otra aplicación de máximos y mínimos en la vida cotidiana. Hace un momento hemos aplicado para un máximo, para encontrar un valor máximo, pero también podemos encontrar los valores mínimos. En este caso pues va a ser a este problema, que dice así: deseo colocar una ventana en mi cuarto. El costo del marco para una ventana rectangular es de 150 pesos por cada metro de lado vertical, o sea de esto, y 100 por cada metro de lado horizontal, o sea de esto. Se construirá una ventana de 1.5 metros cuadrados. El área va a ser igual a 1.5 metros cuadrados. ¿Cuáles tendrían que ser las dimensiones para que el marco sea lo más barato posible? Para ello vamos a modelar una ecuación para el costo. El costo va a ser igual a lo que nos vale por el lado vertical multiplicado por 2, porque es por su paralela, por y multiplicado por su paralela, más lo que nos vale el lado horizontal multiplicado por 2 veces x, ya que tenemos x acá y también su paralela. El costo va a ser igual a 300y
más 200x. Esa va a ser nuestra función de costo. Más tarde vamos a utilizar esa función y vamos también a añadirle o vamos a relacionarla con el área para que nosotros podamos encontrar máximos y mínimos en el costo. El área, pues como habíamos visto hace un momento, es base por altura, por lo tanto el área en función de x y y nos queda x por y. X por y va a ser igual a 1.5, es un valor que ya tenemos, 1.5 metros cuadrados. Vamos a despejar y para tener una variable. Y es igual a 1.5 sobre x, el x pasa a dividir. Sustituimos en el costo a y para encontrar una función de costo que podemos derivar. Costo va a ser igual a 300 por 1.5 sobre x por más 200. El costo va a ser igual a 450 entre x más 200x. Ya tenemos una función costo y está en función a una sola variable, en la variable x. Como tenemos una sola variable, nosotros podemos derivar respecto a esa variable, que va a ser x. La función costo nos queda de esta manera. Para que nosotros derivemos esto es importante que lo reescribamos de manera lineal, ya que va a ser mucho más fácil, que también podríamos hacerlo con la fórmula del cociente. Sin embargo, pues de esta manera es más fácil y más rápido. C es igual a 450 por x a la menos 1, esto por leyes de exponentes, más 200x. Derivamos la función c e igualamos a 0. Pues este menos 1 pasa a multiplicar acá, nos queda menos 450 y este menos 1 se le va a restar 1. Menos 1 nos da menos 2. Nos queda menos 450x a la menos 2. Y ese x a la menos 2, nuevamente por las leyes de exponente, vamos a pasarlo a la parte del denominador como exponente positivo. Nos quedaría menos 450 sobre x cuadrada más 200. Y esa es la función prima de c. Ahora lo que tenemos que hacer es igualarla a 0. Aquí ya estamos igualando a 0. Menos 450 sobre x cuadrada más 200 igual a 0. O sea, es el proceso de igualación. Nos queda que x cuadrada es más menos la raíz cuadrada de 450 entre 200. Operando esto, nos quedan dos raíces, x1 y x2. x1 como 1.5 metros y x2 como menos 1.5 metros. Sin embargo, estamos hablando nosotros de longitud, por lo tanto, solamente x1 sería válida, ya que no hay longitudes negativas. Vamos a utilizar la longitud positiva, que es 1.5 metros. Comprobamos que existe un mínimo local con la segunda derivada de la función de costo, c. Vamos a tomar la función de costo, la función original, y la segunda derivada, pues podemos tomar la primera derivada, y después de la primera derivada volver a derivar para encontrar la segunda derivada. La segunda derivada va a ser en menos 900 sobre x cúbica, aplicando el mismo proceso que aplicamos hace un momento. Y vamos a sustituir a nuestra raíz 1.5 cuando x vale 1.5 para ver si encontramos un comportamiento que va a tender a un mínimo o que va a tender a un máximo. Como sale positivo, como el resultado es positivo en dicha raíz, entonces sí existe un mínimo local. Hallamos la dimensión de y. Teníamos que y es igual a 1.5 sobre x y ya sabemos que x vale 1.5, por lo tanto vamos a sustituir a x y vamos a operar. Y va a ser igual a 1.5 sobre 1.5, y igual a 1. Concluimos que las dimensiones que tendría que tener el marco de la ventana para que el coste sea el mínimo son de 1.5 metros por 1.5 metros. Si nosotros multiplicamos 1.5 por 1.5 metros, nos van a dar los 1.5 metros cuadrados de la ventana. Pero dado a que estas dimensiones están encontradas o están hechas de manera estratégica para que el coste sea el mínimo, pues hemos encontrado nosotros las dimensiones que hacen que el coste sea el menor posible. Y ahí podemos ver la ventana ya hecha con las dimensiones que nosotros encontramos. Otra cosa
que también es importante es que podemos saber cuál es ese coste mínimo, porque nosotros modelamos anteriormente una función de costo y el costo va a ser igual a 300 veces y más 200 veces x. Vamos a sustituir los valores de x y y que ya descubrimos, que ya encontramos, y nos queda 300, que el costo es igual a 300 por 1 más 200 por 1.5 igual a 600 pesos. Ese va a ser el costo mínimo por la realización del marco de una ventana. Y hemos encontrado las dimensiones que logran eso. El coste mínimo será de 600 pesos, claramente. Y bien, hemos terminado y por conclusión tenemos a que pues la matemática es una ciencia exacta. Ayuda a nuestro día a día, ya sea desde las matemáticas más básicas hasta otras ramas y aplicaciones que representan mayor complejidad, tales como el funcionamiento programado de nuestros teléfonos celulares, los cálculos que se realizan para pues, hacer funcionar el motor de una camioneta, de un auto, los cálculos en la construcción, etc. Sin embargo, en este video nosotros hemos visto algunas de las aplicaciones sencillas de una de las ramas de las matemáticas, que es el cálculo diferencial e integral. Hemos resuelto problemas cotidianos, como lo hemos visto, son problemas que nos enfrentamos al día a día, que nos pueden surgir no necesariamente trabajando en una industria o tal cosa, sino que nos pueden surgir en nuestro día a día. Y bueno, de no haber sido de la ayuda de esta rama, habríamos tenido que llegar a una solución aproximada a prueba y error. A prueba y error contaríamos con que desperdiciaríamos material tal vez para hacer, por ejemplo, el huerto, desperdiciaríamos nosotros malla, desperdiciaríamos un espacio y nosotros con estos cálculos hemos encontrado el área máxima que podemos cubrir, las dimensiones de las que las vamos a hacer y de esa manera aprovechamos lo mayor posible. De igual manera con el costo encontramos el costo mínimo y de esa manera pudimos ahorrar. Para mí pues es importante conocer de estos procedimientos, saber cómo podemos aprovecharlos y aplicarlos a nuestro favor, ya sea en nuestro día a día o posteriormente en nuestra vida profesional. Es todo, muchas gracias por su atención.